Buenos días, ¿se escucha bien? Qué calor hay, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bienvenidos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de estar en este lugar. Ya hemos alabado, ya hemos glorificado el nombre del Señor con las canciones. ¿Ya se recogieron las ofrendas? ¿Sí? ¿Ya? Y ahora toca comer. Para comer de la palabra del Señor. Creo que todos tienen hambre, ¿verdad que sí? Una vez ya se ha compartido muchas ocasiones la palabra de Dios, y hoy es un día especial porque no solo celebramos la Santa Cena, sino que también hoy Dios nos va a hablar de una manera específica a cada uno de nosotros. Por eso yo quiero que todos y cada uno presten atención, no se pierdan ningún detalle. No se pierdan, presten mucha atención, porque este mensaje no solo es para las personas que nos acompañan aquí físicamente, sino también para las personas que nos ven a través de internet, que no están aquí, pero una vez que subamos el vídeo también lo verán. Y allá también, no se pierdan ningún detalle de lo que hoy se va a decir aquí, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no enseñamos doctrinas de hombres, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. Así que presten mucha atención, y mi sermón lo he titulado, eso, no te pierdas, no te pierdas. Por eso los que están aquí, presten mucha atención, no se pierdan el sermón. Así que yo quiero primeramente que el pastor Nicolás ore para que Dios nos hable de una manera específica a cada uno de nosotros, que no sea palabra mía, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dejado una palabra sencilla, clara, específica, que podemos meditar para conocer tu voluntad, Señor. Gracias por no dejarnos al fruto de nuestros propios corazones, que son engañosos, sino por habernos dejado una palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Queremos darte gracias por esta palabra y por tu Espíritu Santo que la inspiró. Y queremos en esta mañana rogarte que tú, que conoces nuestra situación personal, tú que conoces a todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, háblanos, Señor. Amén. A través de tu siervo, Señor, queremos que tú nos hables a cada uno en particular. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad mejor que nosotros mismos. Por eso ministranos por medio de tu palabra y llévate la gloria y la honra, porque eres el único que la merece. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, puestos en pie, vamos a las Escrituras. Juan 3:16. Ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Juan 3:16. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Si hacemos una encuesta, todos y cada uno de nosotros hemos ido de viaje a otro país, ¿o no? Todos y cada uno de nosotros dentro de España, o hemos recorrido a lo mejor algunas islas, o hemos ido a península, todos, o hemos ido a los países de origen, o bien sea visitar otro país para conocerlo. ¿Y qué es lo primero que debemos tener en cuenta cuando nosotros visitamos un país? Generalmente lo que se tiene en cuenta es los sitios turísticos, los sitios de más renombre, para visitarlos, para ir ahí y echarnos fotos, hacernos selfies. Y una vez que ya conocemos los sitios que queremos visitar, lo siguiente que debemos hacer es buscar cómo llegar, ¿verdad que sí? Necesitamos la dirección exacta, y para tener esa dirección exacta podemos utilizar un mapa, por ejemplo, podemos utilizar un mapa o un GPS. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un mapa o un GPS y no conocemos el lugar? ¿Qué puede pasar?
Nos perdemos. Vamos por un camino que no es el correcto. Tomamos algún atajo y nos podemos perder, podemos despistar. Aunque luego puede que encontremos el camino, pero nos podemos perder si no prestamos atención al mapa. Imagínense un barco que tiene el marinero, el capitán. Imagínense que no tuviese las coordenadas o no tuviese una brújula. ¿A dónde irá ese barco? Se pierde, ¿verdad? Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas no se han perdido, que ustedes conozcan, o ustedes mismos se han perdido en ciertos lugares porque no conocen la ruta? ¿Les ha pasado? A todos nos ha pasado. Y el cristiano no escapa de esa realidad. Por eso yo quiero que presten hoy mucha atención, porque te puedes perder. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, Dios no quiere que nosotros nos perdamos. La palabra de Dios, que es el manual, es el mejor GPS que tenemos los cristianos. ¿Para qué? Para andar por el camino correcto. Amén. Y si no prestamos atención a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos podemos perder. Si prestamos atención más a nuestros propios caminos, a nuestra propia sabiduría, andamos en caminos de locura, como dice la palabra. Por eso debemos día a día prestarle atención a la palabra de Dios. Este es un pasaje que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocemos ese pasaje, o lo hemos escuchado alguna vez. Pero eso no quiere decir que porque conozcamos un pasaje, o sea, muy conocido, porque se haya predicado mucho, no deja de tener importancia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y es útil. O sea que tampoco podemos desechar ese pasaje. Y no podemos menospreciarlo porque lo conocemos. Como les decía, los cristianos tenemos el manual. Pero para entender este pasaje debemos mirar en su contexto. Y también, para que no te pierdas, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones que son muy importantes, no de aclarar, sino de recordar. Porque yo sé que ustedes saben estas cosas, pero no debemos, como dice Pablo, no debemos dejar de meditar en ellas. No sea que vayamos por otro camino. Vamos a Lucas 9. Lucas 19:10. Por eso hay tanta gente perdida. Lucas 19:10 dice, ¿lo tiene? Porque Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, dice allí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo cantamos esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña cosas fundamentales. Por ejemplo, que la salvación es gratuita. La salvación es un regalo. Es un regalo que Dios nos hace. Vamos a Efesios 2. Vamos a tener en cuenta la palabra de Dios hoy. Efesios 2. Este es un pasaje muy rico, muy hermoso. Vamos a leer el versículo 8. Efesios 2, 8. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si analizamos este pasaje, porque por gracia sois salvos. Somos salvos porque Dios nos ha regalado la salvación. Es un regalo. Y dice, y sigue diciendo, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Por gracia sois salvos. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recibimos ese regalo a través de ¿quién? Dice allí la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. ¿Por quién? Por medio de la fe.
hay un requisito indispensable que Dios pone para ser salvos, para que Él nos regale, para que Él nos dé la salvación. Es necesario un solo requisito, único e indispensable. ¿Y quién lo puso? Lo puso Dios. ¿Y cuál fue? Dice, por medio de la Virgen María. Eso lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Por medio de los hombres, ¿no? Por medio de la fe en el hombre, ¿no? Pues ahí dijeron amén. Juan Gabriel, el cantante que hace poco murió, dice, yo creo en Dios a través de la gente. ¿Cómo no creer en la gente? ¿Y ustedes creen que eso es correcto? ¿Hay que creer en la gente? Con su carita tan dulce que lo decía. No hay que creer en la gente, porque no hay que creer tampoco en las palabras de los hombres, sino por medio de la fe. La salvación se recibe por medio de la fe. Es un requisito indispensable que Dios ha establecido. O sea que no podemos discutir con Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. La fe en Jesús. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y sigue diciendo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí muchos teólogos, como dice el pastor, se tiran tortas, que si el don se habla de la fe, y si miramos el contexto y si analizamos bien el pasaje, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un don de Dios, y el don de Dios es el regalo de Dios, es la salvación. A través de la fe recibimos ese regalo de la salvación. Amén. Por gracia sois salvos, a través de la fe en Jesús. Sigue diciendo el versículo, podemos leer un poco antes, a partir del versículo 4, Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida justamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Y qué dice allí? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Han escuchado frases como esta? Por ejemplo, es que Él es tan bueno que tiene el cielo ganado. ¿Sí? ¿Han escuchado? A mí me enseñaron que yo me tenía que ganar la salvación. Si yo era bueno, ¿han escuchado eso? Si tú eres bueno, vas al cielo. Pero si no eres tan bueno, ¿a dónde vas? Al infierno. Eso es lo que nos han enseñado los hombres. Pero en este caso, lo que hay que prestar atención no es lo que nos digan los hombres, ni lo que nos enseñen los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2:9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Porque si nos gloriamos en lo que hacemos, dice Isaías 64:6, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, no valen para nada. Fe en Jesús. Por gracia sois salvos, a través de Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:12? Vamos a buscarlo. ¿Qué dice? Hechos 4:12. Alguien que se ponga en pie y lo lea. En ningún otro hay salvación. No hay. Ningún otro. No hay salida. Solo por fe en Jesús somos salvos. Si creemos en Jesús, aceptamos la gracia de Dios. Aceptamos ese regalo inmerecido, que nosotros no nos merecemos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo se entregó, murió por cada uno de nosotros.
Dios te regala la salvación si crees en Él. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Ese es otro de los pasajes que conocemos perfectamente. Primera de Juan 2:2, que es la propiciación, es decir, la paga por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero escuchen bien, la fe es una demanda que se le exige a todos, que Dios exige a todos. Vamos a Marcos 16, versículos del 15 al 16. Cuando lo tengan, me dicen amén. Hay una cosa muy interesante que dice este pasaje y que tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, lo podemos perder. Marcos 16, del 15 al 16. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo quiera leer? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si no creo, no pasa nada, ¿no? Me voy al cielo porque me porté bien, ¿no? ¿Qué dice Marcos? Mas el que no creyere será condenado. Juan 3:36. Un poquito más adelante. Ya leímos lo que dice Marcos, ahora lo que dice Juan. Juan 3:36. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? ¡Wow! El que cree en el Hijo tiene vida. Pero, dice allí, el que rehúsa creer, el que rechaza el Hijo de Dios, no verá la vida. Pero no termina ahí. ¿Qué es lo que sigue diciendo? La ira de Dios está sobre él. Si creemos, sencillo, si creemos, nos salvamos. Si no creemos y rehusamos creer, la ira de Dios, no solo nos condenamos, sino que la ira de Dios está sobre los que no creen, sobre los que rehúsan creer. Pero la Biblia también no solo nos advierte de esta realidad, sino que nos advierte en Mateo 24:13 que si no perseveramos hasta el fin, ¿qué pasará con nosotros? Dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si no persevero, ¿me voy al cielo igual porque me porté bien? No. Si no perseveramos, nos perderemos. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta. El pasaje base que leímos de Juan 3:16, el versículo 17, nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Fe en Jesús. Si no tenemos fe, nos condenamos. Y realmente el versículo de Juan 3:16 dice que, y nos exhorta, nos dice, nos anuncia que Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, para siempre. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos amó. No fue de palabra.
fue de hecho. Nos amó a cada uno de nosotros, conociendo cómo éramos nosotros. Dice, ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si menospreciamos ese sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros? ¿Qué pasa si nosotros rechazamos el creer en Jesús? Vamos a Hebreos. Hebreos 10, 29. La voluntad de Dios es que tú y yo no nos perdamos, que tengamos vida eterna. En otro versículo dice, no queriendo que nadie perezca. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, pero si rehusamos creer, hay un peligro. Si menospreciamos a Cristo, hay un peligro. Si tenemos por inmunda la sangre de Cristo, corremos un grave peligro. Ya lo miramos. Hebreos 10, versículo 29. ¿Lo tienen? Desde el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Increíble. ¿Qué dice ahí mismo en Hebreos 6, del 4 al 6? ¿Alguien quiera leer? Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los mortales fueron iluminados sin buscar un ladrón celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo buscaron de la gran palabra de Dios y el poder del siglo venidero. Que el cartero sea cada vez renovados para arrepentimiento, buscando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, edificándole a Jesucristo. Amén. La palabra es clara. Si nosotros menospreciamos la sangre de Cristo, si nosotros tenemos por inmunda la sangre, tendremos un castigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No nos vamos a ir de rosita, como dice por ahí, si pisoteáramos la sangre de Cristo, si rechazamos ese regalo inmerecido de Dios. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras que nos advierten que si no perseveramos hasta el fin, pereceremos. Muchísimos pasajes, muchísimos. Por ejemplo, Mateo 26, 41 dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos, ¿quién quiere leer? Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Primera de Pedro 4:7 dice algo similar. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Que dice, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:8. ¿Quién lo quiere leer? Son pasajes que nos advierten del peligro, que debemos estar alerta, que debemos estar pendientes. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. ¿Quién devorar? Dice el versículo 9, al cual resistir firmes ¿en qué? En la fe. ¿En la fe en quién? En Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6.
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que estar alerta, hay que estar pendiente. ¿Qué pasaría si el vigilante se duerme haciendo su guardia? Podrían entrar a robar, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros nos dormimos? ¿Qué pasa si nosotros no velamos? Si nosotros no perseveramos hasta el fin. Es clara la advertencia. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Nos puede devorar el diablo a nosotros? Si no estamos pendientes, si no estamos velando, si no estamos orando. Son claras las advertencias que hay en la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, en Dios, debe andar como Él anduvo. Si decimos que permanecemos en Jesús, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Jesús? ¿En borracheras? ¿En pleitos? ¿En griterías? ¿No? ¿En fornicaciones? ¿En adulterio? ¿No? Ese no es el testimonio que hemos recibido de Él. Amén. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hay una advertencia muy clara de que nosotros debemos perseverar hasta el fin. Primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Efesios, en los pasajes anteriores que acabamos de leer, Efesios 4, del 26 al 27, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ni deis lugar al diablo. Pero si le doy lugar, ¿qué pasa? Se cuela. Dice Hebreos 10, del 19 al 25, que nos debemos acercar con corazón sincero. Purificaos vuestros corazones de mala conciencia. Y dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sigue diciendo, porque fiel es el que prometió. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándoos cuando aquel día se acerca. Muchos se irán al infierno por no creer, por rechazar la salvación, por rechazar al Hijo de Dios. Pero otros, aún creyendo, que es nuestro caso, nos podemos perder si no permanecemos hasta el fin. Son claras las advertencias de estar velando, de estar orando, de estar pendientes, de estar prestos, de estar con cuidado. Porque si andamos desordenadamente, si no andamos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué haremos? ¿Cuál será nuestro fin? Nuestro fin será muerte. No solo es creer en Jesús, porque dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan en Santiago. Pero ¿qué pasó con los demonios? Creyeron, pero vivieron en rebeldía, se rebelaron. Y si nosotros creemos en Jesús, pero nos rebelamos, ¿qué pasará con nosotros? Nos perderemos. Nos perderemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado pasajes como estos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado mensajes como estos? Muchísimas veces. Pero Dios es claro en su palabra. Y es necesario que nosotros recordemos estas cosas, porque nos podemos perder. Dice Hebreos 12, del 12 al 17, por lo cual,
levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice el versículo 13 de Hebreos, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual, escuchen bien, nadie verá a Dios. Podemos creer, pero si nos rebelamos y no andamos en santidad, y andar en santidad es apartarnos para Dios. Tenemos las instrucciones, tenemos el manual, tenemos el GPS de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo reaccionar. Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros? Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, aunque la procuró con lágrimas. Hechos 17:30 nos habla de que habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, Él manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, que le busquen. Hoy más que nunca es necesario buscar a Dios. Hoy más que nunca. Porque nos podemos perder. Sabemos, hemos visto y hemos recordado que la salvación no es por obras, es por fe en Jesús. La salvación es un regalo gratuito que Dios nos ofrece por la fe en Jesús. Que si no permanecemos firmes en la fe, que si no permanecemos en santidad, nadie verá a Dios. Pero ahora nos toca decidir nosotros qué vamos a hacer. Dice Hebreos 2:1, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Hebreos 2 del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los profetas. Hasta ahí. Hebreos 12 dice, es necesario que con más diligencia, con más premura, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A veces venimos en piloto automático. Ese pasaje yo me lo sé, pim, pam, pim, no pasa nada. Pero a veces no prestamos atención a las advertencias que la palabra de Dios tiene si no nos mantenemos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dice 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hoy celebramos la Santa Cena. Celebramos que Dios murió en la cruz por nuestros pecados, que se humilló a sí mismo, como dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros, para darnos vida a cada uno de nosotros. Celebramos que gracias a esa muerte tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con los hermanos. Pero por saberlo y no prestarle atención, ¿creen que vamos a escapar? Debemos prestarle atención a la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos.
Yo quiero animarles en esta mañana a que no se pierdan. Ustedes creen, no sé si ustedes recuerdan la historia del rico y Lázaro. El rico, yo estoy convencido que el rico no pensó que iba a estar en ese lugar de tormento. Su familia, él rogaba por su familia, que no vengan aquí a este lugar de tormento. Por favor, envía a los profetas, envía, que resuciten de los muertos. Ellos tienen la palabra y los profetas. Y por mucho que enviemos a resucitar un muerto, no creerán. Es nuestra responsabilidad individual. Nuestra responsabilidad individual de no perdernos. Dios hizo su parte. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no creo, y si no me mantengo firme, yo como pastor de esta congregación no quiero verles perdidos. No quiero que se pierdan. Yo creo que es el mismo sentir de Pastor Nicolás, que no quiere que nadie se pierda. Queremos que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Que nadie se pierda. Nadie. ¿Y tú te quieres perder? ¿Realmente estamos aceptando ese regalo que Dios nos hizo? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos tomando en cuenta la palabra de Dios? ¿El GPS que Dios nos ha dejado para marcarnos el camino? ¿O estamos viviendo de una manera desordenada? Estamos viviendo como nos da la gana y no le prestamos atención a la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Jóvenes, niños, sin santidad nadie verá a Dios. Adultos, sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo quiero que en esta mañana nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas, a no perdernos. Da igual lo que te hayan dicho antes de llegar aquí. Lo importante es lo que dice Dios, no lo que digan los hombres. Dios ha hecho su parte. Dios entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos reconciliación con el Padre. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo por cada uno de nosotros, para salvarnos, para rescatarnos del hoyo. Nos tendió la mano. No menosprecies el sacrificio que Jesús hizo por ti. No menospreciemos el alto precio que Jesús pagó por el perdón de nuestros pecados. Fue humillado, fue torturado, fue lacerado por amor a mí y por amor a ti. No permitas que tu rebeldía te aparte de Dios. No permitas que tus propios pensamientos te alejen de Dios. No permitas que tus decisiones te alejen de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay en ningún otro salvación. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Cree en Él. Cree que Él puede hacer posible el cambio en tu vida. Cree que Él te está dando una nueva oportunidad hoy para que tengas una nueva vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si todavía no has creído en Él, pídele perdón por tus pecados. Reconócele que le necesitas. Confía en Él y Él hará. No te pierdas.
Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo, que es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere tomarte de la mano hoy y quiere darte vida. Quiere darte una oportunidad para que andes con Él. Y aún los que creemos, los que hemos confiado plenamente en Él y que andamos en sus caminos, cuidémonos de no deslizarnos. Cuidémonos. No juguemos con el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Padre, reconocemos en esta mañana que te necesitamos. Tú has hecho tu parte. Me amaste tanto que entregaste a tu Hijo por mí, Señor, y por mis hermanos, y por los que nos están viendo por internet. Yo quiero rogarte, Dios, que nos ayudes a entenderte, realmente a meditar, a no hacernos sabios en nuestra propia opinión, sino a creer en ti de todo nuestro corazón, a confiar que tú puedes cambiar esas áreas que todavía no has cambiado, porque nosotros no te hemos dejado. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Y sea mi clemente, indigno pecador. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Piedad de mí, Señor. Señor omnipotente, escucha mi oración y sea mi clemente, indigno pecador. Piedad De todos mis pecados me redimiste tú con sangre tan preciosa, perdida en la cruz. Piedad, piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Piedad, te implora un pecador. Piedad, piedad, piedad de mí, Señor. Alguien que ore en esta mañana y que le pida a Dios que nos ayude a realmente creer en Él, los que no han creído, y los que creemos, que Dios nos ayude a mantenernos firmes sin fluctuar en el Señor, que nos mantengamos en santidad, en sus caminos, que seamos guiados por su palabra y no por nuestra propia opinión o por nuestros deseos, sino que Dios sea el GPS, sea el timón que marque el camino y que nosotros tengamos la fuerza suficiente para obedecerle. ¿Alguien que quiera orar?
la misma reverencia, tomémonos unos minutos para reflexionar en nuestras vidas. Y si hay algún pecado en nosotros, pidamos perdón al Señor, porque hoy celebramos la mesa del Señor y no la debemos tomar de manera indigna, sino teniendo paz con Dios y con los hermanos. Tomémonos unos minutos para reflexionar cómo están nuestras vidas. Si has cometido un error con Dios, si has cometido pecado, pídele perdón ahí donde estás. No necesitas alzar tu voz. Si has cometido un pecado con tu hermano, si has fallado con él, reconcíliate con él. Y si no está aquí, como dice la Escritura, proponte en tu corazón de ir a él cuando salgas de este lugar y ponte a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor en esta mañana. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él nos limpiará, los pondrá blancos como la nieve. Tomémonos unos minutos. Padre, gracias por ese sacrificio que tú has hecho en favor nuestra. Gracias por entregarte por mí y por mis hermanos. Gracias porque tenemos una nueva vida. Tenemos comunión contigo. Ahora te recordamos no con tristeza, sino con alegría en nuestros corazones, porque a pesar de que sufriste, como lo dijiste, al tercer día resucitaste, como está escrito, fuiste fiel, fuiste un Dios de amor. Gracias porque hoy recordamos, como tú nos mandaste, la sangre vertida en la cruz por el perdón y tu cuerpo entregado también para el perdón de nuestros pecados. Hacemos esto en memoria de ti, Señor, como tú lo has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a pedir al hermano Oscar, a los dos Oscar que pasen por aquí, Oscar que está aquí, y al otro Oscar que pase por aquí, que esté orando por el vino y el pan. Esto lo hacemos todos los cristianos que hemos creído, que nos hemos reconciliado con el Señor, en memoria de Él, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11. Que hermano Oscar ore por el pan. Sí, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu cuerpo, Señor, ese cuerpo que fue entregado, Padre, que fue soldado, tirado, Señor, que tú lo entregaste por amor a nosotros, Padre Celeste. Muchas gracias, Señor, por la obra que tú sigues haciendo todavía en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De igual manera, Señor, te doy gracias por esa sangre derramada en la cruz, Padre, esa sangre que nos limpia de todo pecado y ahora por la cual tenemos, Señor, entrada ante el trono celestial. Gracias, Padre, porque tú nos escatimaste ser como Dios, como algo a que aferrarte, Señor. De verdad que estamos agradecidos, Señor, por ese sacrificio tan grande. En el nombre de Jesús. Que los hermanos pasan a repartir el pan y el vino. Reténganlo en las manos para que lo tomemos todos juntos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9,
Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta este tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, de modo que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, roció él mismo, libró también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también la sangre, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros
ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Como la Escritura dice, lo que yo recibí del Señor en 1 Corintios 11, os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que como el Señor mandó, como está escrito, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice: haced esto en memoria de mí. Así que participemos todos con gratitud en nuestros corazones, porque Dios se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias por entregar tu cuerpo por mí y por mis hermanos. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomad la copa todas las veces que la bebiereis, lo hacéis recordándome. Hacer esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebiereis, hacerlo en memoria de mí. Así que vamos todos con libertad y con alegría a tomar esta copa. Símbolo de la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo: así todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que así recordamos al Señor. El oro y la plata no me han redimido, mi ser pecado no pudo quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me alcanza a borrar. Me redimió, que quiera dar gracias a Dios por ese sacrificio, por el perdón de nuestros pecados. Alguien con un corazón agradecido. Alguien más que dé gracias a Dios.
Señor, te damos gracias porque no solo tú has muerto por nuestros delitos y pecados, has prometido que volverás. Y nosotros tenemos esa esperanza como cristianos, que estaremos contigo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la esperanza de vivir.